La hidrostática lo que te mide es las presiones, o sea, lo que trabaja es con fluidos que están estáticos, que están quietos y que no se están moviendo. Entonces, o sea, nosotros acá lo que vamos a tener es un recipiente con un fluido y lo que voy a sacarle, calcularle es cuál es o sea, la presión por ahí de este recipiente en algún lugar de ese fluido. Entonces, si yo tengo que averiguar, por ejemplo, pongo una moneda o algo y necesito averiguar cuál es la presión hidrostática que tiene esto, nosotros lo que tenemos que calcularle, si yo tengo que sacar esa presión hidrostática, es calcular cuánto es la altura de esta columna de líquido que tiene encima. Para saber, pues es como saber cuánto peso está soportando ese objeto ahí. Entonces, o sea, la fórmula para calcular la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Esta altura se refiere a eso, a la columnita, o sea, si el recipiente tiene un volumen o una altura de, no sé, un metro, pero en realidad yo acá, o sea, desde la base del líquido hasta donde está esa moneda, tengo 80 centímetros, entonces lo que yo voy a tomar es esto, o sea, esta cantidad. Entonces, no importa si el recipiente es más profundo, si el recipiente tiene un metro, pero yo acá tengo 0,8 metros, a mí lo que me interesa es eso, o sea, saber a qué altura está esa moneda. Sí. Esta fórmula se va a usar siempre, o sea, para poder llegar, o sea, en general se calculan pascales y después si la necesitas en otra cosa, la presión se la pasa. Entonces, para que llegue a pascales, o sea, la densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es siempre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta altura se pone en metros. Entonces, esta multiplicación de estos tres tipos de unidades es lo que me queda esta presión en pascales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que sacar, vamos a ponerle que vamos a usar la densidad del agua, que sean 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la presión hidrostática en ese punto va a ser los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por esta altura en metros que son 0,8 metros. Multiplicamos las tres cosas y esto me queda 7840 pascales. Esa es la presión hidrostática en ese punto. O sea, pascales es porque es densidad por gravedad por altura. Pues porque es una presión, o sea, las presiones se miden en pascales. O sea, la presión se mide, o sea, puede estar en pascales, en atmósferas, milímetros de mercurio. Si me acuerdo alguno más te digo. Estos son como los más comunes. Multiplicar estas unidades acá es lo que me dan pascales. Después, si te lo llega a pedir en otra, se puede pasar, o sea, directamente de acá, desde la presión, se multiplica por algo, se lo lleva, o sea, se saca la cuenta y se lleva a atmósferas o a milímetros de mercurio. Pero en general lo más común es medirlos en pascales. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a agarrar el primer ejercicio. Bueno. Te dice que determines la presión en el fondo de un tanque de reserva de agua de 2 metros por 2 metros, con 3 metros de alto. Y te da la densidad, o sea que te dice que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y nos dice, bueno, graficar cómo varía la presión sobre las paredes, calculando su valor cada 50 centímetros, determinar la fuerza total sobre el fondo. Entonces, vos tenés este recipiente. Vamos a hacerlo así. Y te está diciendo que es de 2 metros por 2 metros, o sea, es un recipiente rectangular, cuadrado en realidad, y que para arriba tiene 3 metros, que eso es lo que en realidad a mí me interesa, o sea, la altura, no importa, o sea, cuán ancho sea, lo que me interesa es que su profundidad, o sea, hasta donde yo voy a medir, que es hasta el fondo, es de 3 metros. Entonces nos dice que
vayamos sacando cada 50 centímetros cuál va a ser la presión que va a tener. Entonces, lo que yo tengo que sacar es, como es cada 50 centímetros, sacar la presión acá a los 0,50, la presión acá a 1 metro, la presión acá a 1,5 metros, la presión acá a 2 metros, a 2,5 y por último en el fondo a 3 metros. O sea, cada una de esas presiones. Dijimos que la densidad tenía que estar, para que esto me quedara en pascales, la tengo que pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esto para pasarlo de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico, 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces yo tengo 1 gramo, entonces voy a hacer la regla de 3 para poder pasarlo eso a gramos. Y me da que es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces esto sería lo mismo que 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, pero lo de abajo lo sigo teniendo en centímetros cúbicos, que yo lo necesito en metro cúbico. Entonces, 1 metro cúbico es metro, esto está metro, decímetro y centímetro. Entonces, 1 metro cúbico va a ser lo mismo que 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces lo vamos a plantear al revés. 1.000.000 de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico. Y yo necesito averiguar acá abajo, al estar la unidad solita, significa que es un solo centímetro cúbico. Entonces, 1 centímetro cúbico, ¿qué cantidad va a ser? Entonces, hago el 1 por 1 dividido en 1.000.000, que esto me da 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, esto teníamos que era 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre el centímetro este, es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces ahora lo que hago es dividir este de arriba con este de abajo. 1 por 10 a la menos 3 dividido en 1 por 10 a la menos 6. Todo este lío fue para que me quede que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En realidad esto usted lo podés anotar, o sea, saber que cuando vos tenés en kilogramos sobre centímetros cúbicos, lo multiplicás por 1000 para que te dé, o sea, para poder pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Eso que me dio la densidad. Sí, es para pasar la densidad, que te la dieron en gramos sobre centímetros cúbicos, pasarla a kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que vos necesitas para sacar ahora la presión. Porque si no están esas unidades, no te va a quedar en pascales. Entonces, todo esto era para hacer el pasaje de unidades. Yo te lo di como para que sepas cómo llego a eso, pero, o sea, vos lo que podés hacer ahora, una vez que ya sabés que el procedimiento, sabés que la densidad está en gramos sobre centímetro cúbico, para pasarla a kilogramos sobre metro cúbico, se multiplica por 1000. Entonces, siempre que tengas la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, para llevarla a kilogramos sobre metro cúbico, se multiplica por 1000. Que es para poder evitarte hacer todo este pasaje que te hice yo acá. Entonces, ahora vamos a sacar la presión. La presión nos decía que era la densidad, entonces son estos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. Vamos a sacar en la primera altura, que era los 0,5. Entonces esto te da 1000 por 9,8 por 0,5, nos da 4900 pascales. Ahí sería la primera. En la al metro, haces lo mismo. O sea, densidad, gravedad, va al mismo valor. Lo único que vas a cambiar acá es la altura de ese metro y calcularle con eso. Así que esta nos queda 9800 pascales. Y así le vas calculando en cada uno de esos lugares. Sí. Bien.
En el último punto lo que te pide además es que calcules la fuerza. Entonces, también, o sea, nosotros podemos calcular la presión como que es fuerza sobre área. O sea, si yo quiero calcular la presión en un recipiente, yo puedo sacar el área que tiene ese recipiente, en realidad no de acá, sino el área de la, vamos a sacarle de la base, y multiplicarlo, o sea, hacer la división entre la fuerza dividido el área. Y eso es lo que uno se saca la presión. Esta fuerza tiene que estar dada en newtons y este área en metros cuadrados. Y eso va a hacer que esta presión me quede en pascales. De esto se deduce que hay, como nosotros nos están diciendo, que la presión es la fuerza sobre el área, hay un teorema fundamental de la hidrostática que lo que te dice es que siempre que yo tenga, o sea, tome la presión en un punto, ponele este sea el punto A, y tenga acá el punto B, pero que estén los dos a la misma altura, me dice que van a tener la misma presión. O sea, entonces, siempre que ellos estén a la misma altura en el mismo líquido, van a tener la misma presión. Entonces, con esto uno empieza a ver lo que son las bombas hidráulicas. Vamos a hacer una. Estas bombas hidráulicas sirven para poder levantar, se usan mucho en la mecánica, pues se usan para levantar autos o para hacer algún esfuerzo de algo que sea muy pesado y que yo necesite tratar de levantarlo con la menor fuerza posible. Entonces lo que se hace en estos, se le pone, o sea, van a tener un líquido hasta una cierta cantidad y se le van a hacer fuerza con un pistón desde un lado y con un pistón desde el otro. O sea, todo esto está lleno de líquido, todo el mismo líquido. Y van a tener un pistón que le va a hacer fuerza de un lado y un pistón que va a hacer fuerza del otro. O sea, yo voy a ejercer una fuerza de este lado y una fuerza de este. ¿Qué ejercicio es este o es explicación? Pero esto es la aplicación. O sea, después ponemos Okay. un ejercicio. Entonces esto lo que hace es ponerte una fuerza de un lado, por ejemplo, este lado se pone del lado una fuerza de algo que sea muy pesado, o, a ver, vamos a poner esa flecha para el otro lado. Y va a existir una fuerza del otro. Entonces lo que, o sea, con este teorema que nos dice, este teorema fundamental de la hidrostática, que nos dice que si están a la misma altura van a tener la misma presión, no importa la cantidad de columna de agua que haya encima. O sea, yo sé que la presión acá y la presión acá va a ser la misma, porque están a la misma altura los dos. Entonces, en este punto A, la presión en A y la presión en B tienen que ser iguales. Entonces nosotros sabemos que la presión es la fuerza sobre el área. Entonces es la fuerza sobre el área. Y esto va a ser igual a la fuerza en B sobre el área B. Entonces vamos a poner que este pistón tiene el área de él, vamos a ponerle que es 20 centímetros cuadrados. Y el área en B, vamos a ponerle que es 5 centímetros cuadrados. Y vamos a ponerle acá que esta fuerza en el pistón más grande es de 120 newtons. Entonces quiero averiguar cuál es la fuerza en B. Entonces, lo que hacemos es ubicar en la fórmula, fuerza del lado A es 120 newtons, sobre el área A son los 20 centímetros cuadrados, y de este lado vamos a poner la fuerza en B sobre el área en B, que es 5 centímetros cuadrados. Entonces, para sacar la fuerza en B, lo que vamos a hacer es despejar de esa fórmula esa fuerza en B. Entonces hago los 120 dividido 20
Eso me queda 6. 6 es igual a la fuerza B sobre 5. Y este lo voy a pasar para allá multiplicando para sacar esa fuerza B. Entonces puedo averiguar cualquiera de esos datos que me falte un dato, puedo sacarlo, o sea, una fuerza o el área del recipiente. Ahora te busco uno de los que estoy viendo de acá. Newton, ¿cómo está compuesto? ¿Qué es? ¿Cómo era? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es Newton. Bueno, ahora traigo con uno de estos. Acá. ¿La querés? Ahí está. Acá. Bueno, ahí te digo cuál es, el 8. El 8 te dice que la superficie del pistón chico de una prensa hidráulica mide 20. O sea, vamos a poner el área chiquita, es la que me dice que mide 20 centímetros cuadrados. Y me dice que sobre él actúa una fuerza de 10 newton. O sea, desde el lado de la chica, la fuerza desde el lado chiquitito es 10 newtons. Y quiere saber qué fuerzas ejerce en el pistón grande de 50 decímetros cuadrados. Entonces el área del más grande es 50 decímetros cuadrados y quiere saber cuál es esa fuerza. Entonces, acá el único problema que tengo es un problema de unidades, o sea, uno está en centímetros cuadrados y el otro está en decímetros cuadrados. Así que tenemos que pasarlo de centímetros a decímetros o el decímetro a centímetro. Entonces, 3 metros, decímetro, centímetro. Me dice que yo voy a pasar los decímetros a centímetros. Tengo 50 decímetros cuadrados. Entonces, para pasarlos a centímetros, se multiplican por 100. Entonces, esto me va a quedar los 50 por 100, me va a quedar 5000. Así que esto es lo mismo que 5000 centímetros cuadrados. Entonces, después, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que te había dado yo. O sea, la fuerza chiquita sobre el área chica es igual a la fuerza grande sobre el área grande. La fuerza chiquita son 10. El área chica son 20 centímetros cuadrados. La fuerza grande es lo que yo quiero averiguar, la fuerza en el pistón grande. Y el área en el lugar más grande era de 5000 centímetros cuadrados. Entonces acá hago 10 dividido 20. Esto me queda 0,5 newton sobre centímetro cuadrado. Y paso esto que estaba dividiendo acá, multiplicando para el otro lado. Y esto me va a dar la fuerza grande. Entonces, centímetros cuadrados por centímetro cuadrado se simplifica. Y hacemos el 0,5 por 5000, que nos va a quedar 2500 newtons, la fuerza esta que estoy midiendo del pistón grande. Decime si hasta ahí te queda una duda o si querés copiarlo. Sí, hasta ahí entiendo. Bien. Va bien. ¿Querés que te vuelva para atrás para copiarlo o algo? No, estoy copiando. Bien. Bueno, de estos hay... Lo que se me nubla un poco es, bueno, empezar. Cuando me ponen el ejercicio, es como que me asusta. Sí, vos primero, o sea, escribite los datos, tratá de armarlo y pensarlo. O sea, a mí me sirve mucho hacerme los dibujos. Yo me hago los gráficos muchas veces, el dibujito. Por no me parezca una pavada de la caja, pero porque te ubicas en donde, con los valores, de qué te está hablando.
porque muchas veces si no uno se empieza a marear y ya no sabe si te dio la altura, me dio qué me pidió, si el fondo, entonces empezás como a mezclarte todos los datos, entonces muchas veces sirve hacerte el dibujito, ponerte los datos y ahí empezar a arrancar, o sea, enfocarte en lo que te está pidiendo. Bien. Bueno, de estos, después hay muchos que son muy parecidos a este. O sea, vamos a empezar con hidrodinamia y a ver qué pasa, que esos son como más, empiezan a complicarse ahora, pues empieza a ser un fluido que se mueve. ¿Podríamos hacer el 12 este? El 12, a ver, ¿O el 13? pasa que hay unos que son de empuje, que esos te los iba a dejar para lo último. A ver, Ah, ok. ahí te digo. Bueno, el 12 sí tiene que ver con esto, el 13 es de empuje. O sea, vamos a ver el 12, que tiene que ver con esto. El 12 también ves que te das una prensa hidráulica, es un elevador de automóviles que se emplea una presión de hasta 6 newtons sobre centímetros cuadrados. O sea, tu presión es de 6 newtons sobre centímetros cuadrados. Quieres saber hasta qué peso podrá elevar si el diámetro del pistón mayor es de mayor tamaño es de 20. El diámetro. Bueno, vamos a hacer el dibujo de esto. O sea, del lado del pistón grande es donde vos vas a poner el auto y el otro es donde uno hace la fuerza en esta prensa hidráulica. Entonces, la presión, por este teorema fundamental de la hidrostática, va a ser la misma, bueno, que va a ser 6 newtons sobre centímetros cuadrados en el fondo del pistón para los dos lados, del lado grande y del lado chico. Y quiere saber hasta qué peso podrá levantar, o sea, qué peso, cuál sería la fuerza acá, quiere saber. Y nos dice que el diámetro de este pistón mayor es de 20 centímetros. El diámetro, o sea, vas a tener, o sea, en realidad no son cuadrados o rectangulares como te los hice yo, sino que son, tienen una base circular y por eso es que te está dando el diámetro de estos. Entonces, el diámetro es esto, de punta a punta. Nosotros yo te había dicho que la presión, la fórmula de presión era fuerza sobre área. Esa área que yo calculo tiene que ser el área de esto, o sea, es toda la superficie de esto que estoy poniendo acá. Para calcular el área de un círculo, la fórmula es pi por el radio al cuadrado. El diámetro es el radio, o sea, el doble del diámetro, del radio. Entonces, si yo tengo que averiguar el radio, va a ser ese diámetro dividido 2. Entonces, a mí me están diciendo que ese diámetro era de 20, así que 20 centímetros dividido 2, me queda que es 10 centímetros. Entonces, el área del fondo de esto es pi por 10 centímetros al cuadrado. Que esto me va a quedar 100 por 3,14, me da 314 centímetros cuadrados. Ahí pusiste radio, es el diámetro dividido 2. Sí. ¿Por dónde va de la ecuación ahí? Esto, Sí. el Ah, diámetro es de diámetro acá, igual 2 por... Ah, ya entendí. claro, o sea, el diámetro es 2 veces el radio, entonces yo despejé radio, es diámetro dividido 2. El diámetro es todo esto, de una punta a la otra, y el radio es la mitad, es de acá hasta que la punta, justo del centro del círculo hasta acá. Y es lo que yo uso para sacar el área. Por eso primero me averigüé quién es ese radio y después me saqué el área. Ah, déjame que lo copie un segundo. Sí. Listo. Bien. Entonces, a esto ahora, o sea, lo que yo necesito sacar, que es lo que me están viendo, fue o sea, cuál es la fuerza. Entonces yo sé que la presión es de esta, 6 newtons sobre centímetros cuadrados. Entonces sé que 6 newtons sobre centímetros cuadrados es igual a la fuerza
sobre el área que ya saqué que era 314 centímetros cuadrados. Entonces, para despejar la fuerza, esto lo paso para allá multiplicando. 6 newtons por 314 centímetros cuadrados me da la fuerza. Así que esto me da 1884 centímetros con centímetros se va, queda el newton. Esa va a ser la fuerza que se le va a poder ejercer de ese lado. 84 newtons. A veces hacer fórmulas hasta llegar al resultado. Tal cual, sí. O sea, y de esto son siempre las mismas fórmulas. Es esta que te di yo, igualar las dos, o sea, con teorema fundamental de la aerostática, y si no la otra de calcular la presión, que es densidad por gravedad por altura. Que es cuando no tenés como esto, dos columnas o un tubo. O sea, entonces ahí es aplicarle esas. Bien, bueno, vamos a ver un poco de lo que es hidrodinámica. En hidrodinamia lo que va a ocurrir es que ya acá son fluidos que se te empiezan a mover. Uno empieza a hacerlo circular por una cañería, por una manguera. Entonces, al moverse, ya, o sea, los valores, las cosas que uno calcula son otros. Entonces, muchas veces lo que sacamos en esto son los caudales, o sea, que es la cantidad de líquido que se mueve en una cañería por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de líquido que voy a estar moviendo en ese lugar. Entonces, el caudal se mide como velocidad por área. Esto es el área y esta la velocidad. Y en esto nos va a pasar que muchas veces, o sea, nosotros traemos una cañería y lo que se hace es o se agranda su área o puede ser que se nos achique. O sea, cualquiera de las dos cosas. Puede ser que vengo con una más grande y se achica o con una más chica y se agranda. Pero el caudal, la cantidad de fluido que va a pasar en esa cantidad de tiempo, siempre va a ser la misma, porque esto va a trabajar con las leyes de la energía. O sea, todo esto que entró, esta agua que entró, tiene que ser igual a toda la que salió. O sea, no me puedo sacar la mitad del agua porque no tiene pérdidas, no tiene nada. Entonces, Sí. el caudal con el que entró va a ser igual al caudal con el que salió. Entonces va a haber, al haber ese cambio de área, o sea que el área en este caso se agrandó, lo que va a tener que hacer es achicar la velocidad para poder, o sea, que la velocidad sea menor para que salga la misma cantidad de líquido. Entonces, lo que uno dice es que el caudal en el inicio de ese caño va a ser el mismo al caudal final. Entonces, como el caudal era la velocidad inicial por el área inicial, y esto es igual a la velocidad final por el área final, lo que me va a ocurrir es que si yo estoy achicando, o sea, estoy agrandando el área, si esto está aumentando, esta velocidad va a tener que disminuir. Entonces el agua va a salir más lento. Eso es lo que pasa cuando uno aprieta la manguera, entonces se aprieta así y sale con mayor velocidad, porque lo que quiere es sacar la misma cantidad de agua en una menor área. O sea, estamos haciendo al revés de esto. En vez de agrandarlo, lo estoy achicando. Entonces, al achicar el área, al bajar el área, la velocidad va a tener que aumentar para mantener que ese caudal sea el mismo. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer alguno de estos. Esta es la misma fórmula de área 2 dividido área 1 es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2. Sí, sí, Ok, porque es despejada de esta, sí. porque me Bien. habían enseñado ese y bueno, quería saber. Sí, sí, es lo mismo. Puedes usar esa también. O sea, porque en realidad está despejada de esta. O sea, lo que hizo fue pasarte las velocidades. Este queda el área inicial o área 1 dividido el área final. Y de este lado te queda la velocidad final dividido la velocidad inicial. O sea, pasás para aquel lado y despejás. Es la misma fórmula.
Bien. Bueno, en el primero te dice que por una cañería de 5 centímetros de sección, no, vamos a hacer, dice que circula un caudal de agua de 3 litros por minuto. ¿Este qué ejercicio es? El otro El TP, 1, ¿no? sí, en el segundo hidrodinámica, el 1A. Bueno, te dice que tiene esto un área de 5 centímetros cuadrados. Me dice que circulan 3 litros sobre minuto y me pregunta cuál será la velocidad del agua en metros sobre segundo. Bueno, por mucho problema acá es lo que siempre tenemos, porque en realidad yo acá lo que tengo que calcular es la velocidad, o sea, el caudal es área por velocidad. Tengo el caudal y tengo el área, así que paso esto dividiendo, o sea, la velocidad va a ser caudal dividido área. Pero el problema es que me piden que esta velocidad sea en metros sobre segundo, y yo tengo todo en cualquier otra cosa. O sea, el caudal está en litros sobre minuto y el área esta está en centímetros cuadrados. Así que esto lo voy a tener que pasar a metro y esto lo vamos a tener que pasar. Litro lo podríamos pasar a metro cúbico y los minutos los voy a pasar a segundo. Para que se puedan simplificar y yo pueda llegar a tener este tipo de unidad. Ok, Entonces, acá copio eso así. sí, Sería como el factor de convención, ¿no? claro. Ok. Sí, yo siempre le hago todo el pasaje más largo para que, o sea, para que puedan como aprender a sacarlo, porque para que si te da cualquier cosa ahí, te dice decámetro sobre días, ponele, vos puedas pasarlo igual. Ah, O sea, que no te trabe eso, porque a veces, o sea, te lo dan armado en litros sobre litros como el anterior, como era lo de la densidad, que yo te dije después, si es kilogramos, o sea, lo pasás multiplicando por 1000, pero a veces no te lo dan en eso, te lo dan en otra cosa y entonces ahí ya uno no sabe cómo pasarlo. ¿Y ahí cómo sabes que de centímetros tiene que pasar a metros? Porque me pide que la velocidad la tenga en metros sobre segundo. Entonces no me va a quedar otra que pasar todo lo que sea centímetro, litro, todo eso a metro cúbico o metro. Metro cuadrado va a pasar. Ahí está, ya copié. Bien. Bueno, las igualdades para poder pasar un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos yo tengo metro, decímetro, centímetro. 1000 centímetros cúbicos, si yo lo quiero pasar a metro, son 0,001 metro cúbico. O sea que esto equivale a 0,001 metro cúbico. Entonces, yo acá tengo en el caudal que son 3 litros sobre minuto, o sea, tengo 3 litros. Entonces, yo sé que si un litro son 0,01 metro cúbico, 3 litros, ¿cuánto va a ser? Entonces, tendremos que hacer, en este caso va a ser el 0,001 por 3 dividido 1, que esto me va a quedar 0,003 metros cúbicos. Pero estos no están solos, abajo tienen los minutos. Entonces yo tengo 0,003 metros cúbicos sobre minuto. Y yo lo necesito pasar o sea, esto de acá abajo siempre es 1. O sea, porque no tengo ningún numerito, entonces significa que es esta cantidad de metros cúbicos es lo que pasa en un minuto. Como yo necesito pasarlo a segundos, nosotros sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces yo puedo poner acá 0,003 metro cúbico sobre 60 segundos. Y acá lo que se hace es dividir este número de arriba con el de abajo, para que abajo me quede otra vez en 1, como yo lo tenía. Entonces esto me queda 5 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Entonces ahí lo pasé a metro cúbico sobre segundo, que era lo que yo quería. Me perdí ahí. Un minuto son 60 segundos y después, ¿qué hiciste? Y entonces, como acá abajo yo tengo dividido un minuto, lo que hice es cambiarlo por la cantidad de segundos que a los que equivalía este minuto. Son O sea, 60. 0,003. Dividido 60 y te da ahí en metros cúbicos sobre segundo.
lo copio. Sí. 5 segundos. 1,503. Ok, ya, ahí ya está. Bien, bueno, y ahora lo que nos queda cambiar es el área de centímetro cuadrado a metro. Que de centímetro a metro, o sea, tengo estos dos lugares. Como es al cuadrado, o sea, si fueran estos, o sea, que yo había hecho metro, decímetros, centímetros, este era cúbico, o sea, estos eran todos cúbicos. Pero si son al cuadrado, lo que hace es, siempre que vos te muevas en la tablita, o sea, vos tenés metro, decímetro, centímetro, milímetro, de este lado es decámetro, hectómetro, kilómetro. Siempre que yo me mueva para aquel lado, en los que son simples, metro, kilómetro, se multiplica por 10. Todo, vuelvo para allá, otro más, me multiplico por 10. Otro más, o sea, depende de la cantidad de lugares. Yo tengo que llevar, ponerle de kilómetro a metro, tengo que multiplicar por 10, por 10, por 10. Y si voy al revés, si vengo para este lado, tengo que dividir por 10. Esa es en la simple. Ahora, si son al cuadrado, o sea, si yo tengo que hacer de kilómetro cuadrado a hectómetro cuadrado, si esto fueran al cuadrado, multiplica cada espacio que salta por 100. Y si lo traigo para este lado, divide por 100. Y si son al cubo, multiplico por 1000. Y si vengo para este lado, divido por 1000. Yo tenía que pasar los 5 centímetros a metro. Eran 5 centímetros, o sea, estoy parada acá y los tengo que llevar a metros. Son centímetros cuadrados. Así que para allá dividía por 100. Entonces hago 5 dividido 100 y dividido 100 de nuevo. Así que estos 5 centímetros cuadrados son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora voy a armar la fórmula, esta la que estaba armando acá, esto de velocidad sobre caudal sobre área. Entonces, esta velocidad es el caudal, que era 5 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo, dividido el área, que es eso que acabamos de sacar recién, 5 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Entonces hago 5 por 10 a la menos 3, dividido 5 por 10 a la menos 4, todo esto me quedó 10. Y las unidades se van 5 a por ir. 10 a la menos 3, ¿de dónde había salido? El 5 por 10 a la menos 3, acá. Era el caudal. No. A ver, ¿qué te puse? Ah, perdón, lo comí ahí yo. 5 por 10 a la menos 5 es el caudal. Okay. Acá. Menos 5. Entonces, 5 por 10 a la menos 5. A ver si en la calculadora lo puse bien. 0,1. Acá. Esta es 0,1. Y acá se van a simplificar el metro cúbico, o sea, estos 3 con los 2 de abajo. Entonces esto queda en metros sobre segundo. Y si yo dejo los números en vez de hacer tipo 5 por 10 a la menos 5, Y sería 0,00005. Y este es 0,005. O sea, después de la coma, 4 lugares. Hay que contar el 5. Y en este, después de la coma, 5 lugares contando el 5. Así que 4 ceros y el 5. si yo tenía 0,003 metros cúbicos sobre segundo, ¿cómo pasa a 0,0005? ¿En cuál teníamos 0,003? Ahí, Acá. abajo. Porque Sí. lo dividimos por 60. Porque pasé los minutos a segundos, un minuto eran 60 segundos,
Entonces yo no puedo dejarlo así, o sea, en esto sobre 60. Lo que hago es dividirlos entre ellos. Divido el 0,03, divido 60, para que acá quede en un segundo. O sea, para que me quede la unidad metro cúbico sobre segundo. Si no, me queda abajo un valor. Ah, entendí. O sea, si no lo puedo poner así, pero también tengo que poner 60. Puedo poner 0,03 sobre 60 por, o sea, y dividido el otro que estabas poniendo. Yo este lo hice con el profe y lo hizo distinto. No sé, ¿te puedo mostrar? Sí, no está, amigo. Ahí te paso. Ahí lo copié, ya está. Bien. Bueno, y en la parte B lo único que te pide es que calcules el caudal, que lo puedo calcular en cualquiera de los dos lados porque va a ser igual, o sea, en el 1 o en el 2. Si agarro el 1, saco el área 1, que era 0,0314, 0,0314 metros cuadrados, por la velocidad, que era 2 metros sobre segundo. Así que multiplicamos Caudal esto. era B por A, ¿no? Sí, o sea, velocidad por área. Entonces esto me va a quedar 0,0628 metro cuadrado, y metro sobre segundo va a quedar metro cúbico sobre segundo, que es en lo que te pedía que lo calcules. Ahí está. Bien. Bueno, otra de las leyes que se van a empezar a ver acá, porque estos caños puede ser que estén sobre el piso, o sea, que no tengan altura, o también puede pasar que estos caños, o sea, suban y que encima o se ensanchen o se agranden. O sea, puede ser que los elevaron y que encima o sea, se ensanchen, o que no, o sea, que queden iguales, pero que aumente, o sea, la altura de estos. Entonces ahí lo que empieza es el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli me dice que todo lo que esté al principio, voy a saberlo, o sea, todo inicial puede ser la presión, o sea, voy a tener presión en este caso, voy a tener la velocidad inicial, entonces me va a decir que la presión inicial más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en 1. También esto voy a contar la presión, la velocidad y la altura. Y acá arriba voy a tener presión 2, velocidad 2 y altura en 2. Y me dice que todo esto va a ser igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado,
más la densidad por la gravedad por la altura 2. O sea, voy a poder sacar las presiones, o sea, y ver si hay una variación en esas alturas, cuando este caño sube o no, que a medida que suba o que baje, o sea, la presión de ese fluido va a cambiar. O sea, ya no cambia solamente porque se achique o porque se ensanche, sino que también puede llegar a cambiar por la altura que yo le voy a dar a este caño. Entonces, por ejemplo, te dicen que, a ver, vamos a agarrar este el 6. 6, sí. Te dice que para una cañería horizontal de 10 centímetros de sección, dice que circula agua a una presión de 450 dinas sobre centímetros cuadrados. Entonces, tenemos un área inicial de 18 centímetros cuadrados y me dicen que la presión está en el inicio es de 450 dinas sobre centímetros cuadrados. Que ahora la vamos a pasar. Y dice, si la sección se reduce a la mitad, o sea que el área 2 me dice que es la sección a la mitad, o sea, es el área inicial dividido 2, por lo tanto va a ser de 9 centímetros cuadrados. Y la presión pasa, o sea, esta presión final pasa a ser de 320 dinas sobre centímetros cuadrados. Quiere saber cuántos centímetros cúbicos fluyen por el tubo en un minuto. O sea, lo que queda queriendo saber es el caudal de todo esto. Y una de las cosas que también me dijo era que era una cañería horizontal. O sea que más allá de esto que yo te decía acá, que subía, uno puede usar Bernoulli para caños que estén parejitos, que no estén subiendo. Pero sí voy a poder calcularle con esto la presión. O sea, si este caño, por ejemplo, no pasaba esto, que no variaba su altura, esta parte de la fórmula uno la puede eliminar. Entonces te va a quedar, cuando el caño es horizontal, solamente nos va a quedar esta parte. O sea, B1 al cuadrado igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, se saca. La parte de la altura, porque al no modificarse va a ser igual de los dos lados de los términos, entonces se saca y te queda la fórmula más chica. Ah, es un tubo recto, entonces sería el. Claro, en un caño que no cambia su altura, o sea, la uso así. Entonces en este la voy a poder usar de esta forma. O sea, yo tengo que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Que no tengo tampoco cuál es la velocidad. O sea, lo único que me dieron fueron las áreas y tengo las presiones, o sea, de los dos. Así que voy a ver si puedo entre eso, ver si podemos sacar algo de todo esto, porque no tenemos ninguna de las dos velocidades, solamente el área. A ver cómo podemos hacer, porque esto va a ser como sacarlo, o sea, irse viendo lo que se puede simplificar en las letras. Entonces, vamos a ponerla. Primero voy a pasar las dinas sobre centímetro cuadrado. Aquí te lo paso. Dina a Pascal lo voy a pasar. Dina sobre centímetros cuadrados a Pascal. Esta te voy a buscar a ver con qué conversión va. Dinas a Pascal. Si no, ahora me fijo en la tablita que tengo yo. Dinas sobre centímetros cuadrados a Pascal. Y tenía por un lado 450. O sea, una dina sobre centímetro cuadrado es 0,1 pascal. Así que si una dina sobre centímetro cuadrado 0,1 pascales, 450 por 0,1, esto me queda
45 pascales y en esta va a ser 32 pascales. Así que esta me quedó 45 pascales y la otra 32 pascales. Entonces las voy a ir ubicando en la fórmula. Esa presión 1, 45 pascales, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual los 32 pascales, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Yo voy a juntar las El 32 pascales. es 320 de D, ¿no? Sí, Ah, acá lo que voy a hacer es juntar las presiones de un lado, o sea, me va a quedar 45 pascales menos 32 pascales igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado y paso la otra para allá, velocidad 1 al cuadrado. Ahí, entonces, acá me quedó 45 menos 32, esto me quedó 13 pascales. Y acá podríamos sacar un medio de la densidad y que me quede la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Sabemos que el factor común, como los dos tienen un medio de la densidad, lo saqué afuera y le saqué, hice las velocidades. No sé si de la densidad no me dice nada, ¿no? Si circula, que circula agua. Así que ahí podría también, o sea, la densidad del agua es 1000, así que acá me queda un medio por 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 2 menos la velocidad 1, ambas al cuadrado. Así que esto me va a quedar 13 pascales, un medio por 1000 es 500 y se lo paso para acá dividiendo. Y esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Así que esto me va a quedar que la resta de esas dos me queda de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado es 0,026. Eso es lo máximo que puedo llegar a checar porque no tengo ninguna de las dos velocidades. Ahora a mí sí lo que me daban en las áreas. Me había dicho que una de las áreas era 18 y la otra era 9. Entonces nosotros sabíamos que área 1 por velocidad 1 era igual a área 2 por velocidad 2. Entonces esta me decía que era 18 por velocidad 1 es igual al área 2, que es 9 por la velocidad 2. Entonces yo podía pasar el 18 dividido 9 y esto que sea igual a velocidad 2 dividido velocidad 1. Así que 18 dividido 9 me da 2 y puedo pasar la velocidad 1 para acá. O sea que la velocidad 2 es 2 veces la velocidad 1. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder eliminar de acá las dos incógnitas, pues yo tengo dos cosas que me están faltando. Entonces lo que yo puedo hacer es poner que 0,026 es igual a la velocidad 2 al cuadrado, que es lo mismo que la velocidad 1 por 2, menos la velocidad 1, que esa la dejo igual. Entonces ahí tengo todo con la misma incógnita. Entonces esto me queda que 0,026, 2 al cuadrado, esto me queda 4, velocidad 1 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. Esto es como si fuera una X, o sea, entonces 4 de estas menos una de estas va a quedar 3. 0,026 es 3, velocidad 1 al cuadrado. Te lo sigo del otro lado. Ahora cualquier cosa te vuelvo para atrás para que copies. Entonces esto me va a quedar 0,026 dividido 3 es igual a la velocidad 1 al cuadrado. Y hacemos 0,026 dividido 3, esto me va a quedar 8,6 por 10 a la menos 3 y el cuadrado lo paso como raíz. Entonces la velocidad 1 es 0,093. Y si quiero averiguar la velocidad 2, nosotros habíamos sacado de igualdad que la velocidad 2 era el doble de la velocidad 1. Entonces, muy largo este. la velocidad 2 lo multiplicas por 2 y te va a quedar 0,093.
186 metros sobre segundo. Y ahí tengo las dos velocidades. El problema de este es que te faltan datos y que de una tenés que tratar de achicar todo lo que puedas para meterlo adentro de la otra fórmula. O sea, no te da los datos, pues si te hubiese dado por lo menos de una de las velocidades, sacabas la otra y después lo metías adentro de Bernoulli y ya estaba. Ahí te volví como para ver si lo querés copiar de ahí. Sí, ahí lo copio y te digo. Dale, pero no sé si empezaba de antes. Ahí empezaba. Decime si lo voy a andar diciéndome y te voy pasando. El otro poneme, por fin. Es que sí. Ah, O sea, usamos, yo te hablo para aclarar, ¿eh? sí, sí, Bernoulli, la fórmula completa, como es un tubo recto, se le sacan la altura, y densidad y gravedad. sí. Después, bueno, reemplazamos. Acá hiciste la parte de arriba todo, ¿cómo se llamaba esa fórmula que Es- se despejaba? Esto de acá, lo de 45 menos 32. No, el otro, un medio por densidad por B2 Saqué menos B1. factor común, sí, entre estos dos, Ah, porque factor. como los dos tenían un medio de la densidad, Después pasaste dividiendo, te quedó B2 menos B1. Esto da 0,026. ¿Qué? y estos eran pascales y esto era kilogramos sobre metro cúbico. eh, y esto tiene que quedar en metro sobre, sí, sobre segundo al cuadrado. Ahí. Es por eso que después finalmente esta después te lo seguí en la otra. ¿Cómo se componía el Pascal? Newton por metro. Newton por metro cuadrado. A ver, ahí te lo busco bien, para no decirte cualquier cosa. Sí, Newton por metro cuadrado es el Pascal. Y como Newton es cosa, por eso queda metro al cuadrado sobre segundo. Claro, porque nosotros tenemos el Pascal que sería Newton por metro cuadrado. Y eso va dividido kilogramo sobre metro al cubo. Entonces, el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto por metro cuadrado, o sea, tiene todo esto metido ahí. Sobre kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, acá yo puedo simplificar el kilogramo con kilogramo. Esto sería, quedaría metro cúbico sobre metro, por metro cuadrado, metro cúbico. Y esta va a pasar para arriba. A ver, metro por metro. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Queda arriba. Sí, este va a quedar metro sobre segundo al cuadrado por metro cuadrado sobre este de acá. Entonces, a mí igual me está quedando como que se me simplifica. A ver si hay algo que estoy poniendo mal. Pues me tiene que quedar en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que es por eso que después, al estar la velocidad en cuadrado, al pasarle la raíz, me va a terminar en metro sobre segundo. Kilogramos sobre metro. Puede ser que algo estoy pasando. Bueno, ahora te lo vuelvo a armar del otro lado. Y acá abajo, ¿qué fórmula es? Abajo a la izquierda. Cuando, Este, cuando descubriste B2.
Esto es la de caudal, o sea, el caudal, La de la izquierda. sí, esto de caudal 1 es igual a caudal 2. Desde caudal 1 es área 1 por velocidad 1, el caudal 2 área 2 por velocidad 2. Y la parte de la izquierda de abajo, que es la misma fórmula. Todo esto, sí. No, la parte izquierda. Ah, de este lado llegué hasta ahí, lo otro te lo seguí del otro lado. Ahí. Ves que te hice esa flechita para abajo, así que eso es lo que sigue Claro, del pero otro lado. cuando empieza 0,026 es igual a 2 por Es de B1. esto, o sea, desde acá, viene de lo de Bernoulli. O sea, esto lo llegué hasta ahí, entonces lo que hice fue aprovechar esta, la de continuidad, o sea, la de los caudales, despejarme qué igualdad había entre la velocidad 2 y la velocidad 1, y esto lo metí acá adentro. O sea, donde hice velocidad 2, le puse que es 2 por velocidad 1. Velocidad 2 es siempre 2 por B1. En este caso sí, no en todos. O sea, eso lo despejé porque yo sabía las áreas de este caño. Entonces me quedó esa igualdad. Ahí me pasas de hoja, Jorge. Sí. Ahí. Eso es igual a 0,93 por 2 es 1,86. En velocidad 2, ¿por qué te digo así? Ah, no sé, ahora para. A ver por qué me quedo así, pues lo fui haciendo todo de corrido en la calculadora. 0, la raíz de esto, 0, ah, perdón, me comí acá, 0,093. Y esto por 2, ahí sí da 0,186. No te quedó claro. Es un poco largo, pero quedó bien. Sí, sí, sí. Sí, porque al faltarte el dato es como que uno tiene que empezar a agarrarse de lo que hay. Después también te pueden dar, por ejemplo, uno tiene a veces un recipiente con agua y que lo que le hacen es hacerle un orificio o sea, en la base o abajo de todo. Entonces, a Perdón, ver, te hago una pregunta del anterior. sí, decime. ¿Cómo te das cuenta que el tubo es recto para Ah, la porque te teoría lo de... dice. Si no te tendría que haber dado que subía o algo, decirte algo, te lo decía. Espérate que lo busqué. Dice por una cañería horizontal. Entonces, al decirte eso, o sea, ya sabes que si es horizontal, o sea, que va toda igual. Si no, te tendría que haber dado, decirte ponerle que subía o que bajaba, o sea, lo que sea.
pero iba a O sea, hay cambiar. que prestar atención hasta en lo más mínimo. Sí, en física pasa eso. Sí, o sea, muchas veces en las palabritas esas que te da es lo que te está dando para que vos después veas a ver qué fórmula vas a usar o de qué forma lo vas a resolver. Bueno, después también esto que se usan las mismas fórmulas. O sea, muchas veces pasa que te dan un recipiente y que le hacen un orificio, entonces empieza a salir el agua. Entonces, al ser agua en movimiento, uno lo que va a utilizar son estas fórmulas que venimos sacando ahora. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar que yo puedo usar en esto es Bernoulli. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen que el recipiente tiene, no sé, una altura, o sea, yo sé que de acá hasta el orificio tengo, ponerle que sean 2 metros. Entonces, yo lo que voy a hacer es considerar como que esto, o sea, lo puedo tomar. O sea, nosotros teníamos Bernoulli, era presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, igual a la presión 2 más un medio de la densidad 2, o sea, de la densidad, estamos haciendo 1, por velocidad 2 al cuadrado, más D por G por H2. Entonces, una de las cosas que yo puedo simplificar acá, porque al estar abierto este orificio, la presión que va a tener es la atmosférica, la del ambiente. Y en general estos recipientes están abiertos acá también. O sea que en los dos la presión que se está ejerciendo es la atmosférica. Entonces, como esta presión es igual que esta, se las elimina. Después, por otro lado, se toma como que la velocidad acá arriba, porque al ser un recipiente tan grande y después yo le hago un orificio chiquitito acá, acá va a salir con velocidad el agua, pero acá va a ir bajando despacito, va a tener una velocidad muy pequeña. Entonces se toma como que acá arriba la velocidad es casi cero, o se la toma como cero. O sea, entonces esta parte de la fórmula también se me va a ir. Y lo mismo, o sea, ¿Qué ejercicio era este? Porque lo había hecho, creo, y y es como el 8, no sé si como el 10, el 8 seguro. El 8, el 9, ves que dice la velocidad de salida de una canilla. El 8 que dice un depósito de superficie se llena de agua. O sea, todos esos pueden llegar a hacer eso. Se resuelven todos con esto. y Entonces, ahí la velocidad como es cero, o sea, la presión, ¿por qué se tacha? Presión es lo mismo que... porque está abierto el recipiente a la atmósfera, entonces la presión que está ejerciendo acá arriba es la presión atmosférica, es la presión que te está ejerciendo la atmósfera. Y la presión que se está ejerciendo acá, al estar abierta, también es la atmosférica. Entonces es la misma, es la presión de la atmósfera. Entonces se simplifican porque son la misma presión que hay tanto acá arriba como acá en el líquido que está saliendo. Y con la velocidad acá arriba, en la parte de arriba del fluido, se la considera cero porque va a ser muy chica con respecto a la velocidad que está teniendo por ese orificio. Imagínate que vos le haces un agujero a un tanque, va a salir con una velocidad gigante, pero o sea, la velocidad arriba va a ir bajando de a poquito el agua. Y se tacha del lado izquierdo Del y el otro. lado donde estás poniendo los datos de acá arriba, o sea, vos vas a poner todo lo que sea datos de acá arriba y datos a la Dato salida, o sea, en la salida la velocidad va a ser la máxima, o sea, esta velocidad va a ser la mayor que vas a tener. Pero al revés no vas a tener altura, porque esto sí va a tener altura, o sea, voy a estar a una cierta altura, pero de este lado voy a estar abajo, justo en la parte de abajo del recipiente. Entonces la altura ahí va a ser cero, porque va a estar abajo de todo. Entonces todo esto me va a quedar, o sea, se me achica la fórmula de Bernoulli, me queda que la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 o la velocidad de salida. Entonces muchas veces lo que te piden es que calcules esta velocidad de salida. Entonces yo puedo despejar para saber esa velocidad 2, bueno, voy a tener todo esto de por G por H1 dividido un medio de la densidad sobre, o sea, y este cuadrado lo voy a pasar como la raíz. Entonces la densidad la puedo eliminar acá. Entonces me queda como una fórmula mucho más chica que va a ser gravedad por altura, o sea, la altura del tanque, dividido un medio, y a esto la raíz.
O también puede ser gravedad por altura 1 dividido 2 y la raíz. ¿Ahí qué fórmula es? Velocidad 2. Velocidad 2 es igual a densidad por gravedad por altura, dividido en medio de densidad. Ah, pensé que le había sacado una fórmula. Pasaste de B2 para Despejé aquel lado. B2, claro, despejé Ah, B2. ok. Porque ahí yo teniendo esa velocidad, después puedo sacar la velocidad de salida de ese depósito. Uno. Entonces, ves, por ejemplo, en el 8 me dicen que la altura del tanque es de 0,3 metros. Y lo que quieren saber es el caudal. Entonces, yo para sacar caudal necesito área por velocidad. El caudal en la salida. O sea, y el área me la dan en la salida. Me dice que cuando sale tiene un área de 5 centímetros cuadrados. Entonces me faltaría esta velocidad, esa velocidad en la salida. Entonces voy a calcularle para sacar esa velocidad 2, es la raíz de 9,8 metros sobre segundo por la altura que es 0,3 metros dividido 2. Entonces hago 9,8 por 0,3 dividido 2 y la raíz de todo esto, así que me queda 1,21 metros sobre segundo. La que va a ser la salida, la velocidad que tiene la salida es ese agua que está bajando, saliendo por ese orificio. Entonces con esto voy a calcular el caudal. Voy a tener que pasar esto, que está en centímetro, a metro cuadrado. Así que hacemos 5 dividido 100 y dividido 100. O sea, esto queda 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el caudal entonces va a ser 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 1,21 metros sobre segundo. Entonces me queda el 5 por 10 a la menos 4 por 1,21 metros sobre segundo. Que esto me dio 6,05 por 10. Por 10 a la menos 4. No, me quedó el caudal de salida.